Ok, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Daniel Zapata Morales. El día de hoy les voy a presentar el tema de la fibromialgia, lo cual es una enfermedad que le puede llegar a dar a cualquier persona prácticamente. Hay unos más riesgosos que otros, pero es enfocado en general a cualquier persona. Este es un trabajo escolar, el cual es para aumentar la calidad de vida de las personas y estén informadas en base a ciertas enfermedades o condiciones que incluso sin tenerlas o teniéndolas les puede beneficiar. Bueno, vamos primero que nada a ver lo que es el concepto de la fibromialgia. Según el concepto, la fibromialgia es una afección no articular frecuente de causa desconocida que se comprende en forma incompleta, caracterizada por un dolor generalizado, a veces muy intenso, al tener, por ejemplo, la palpación en los músculos. Y normalmente se encuentran en áreas que rodean la inserción de los tendones y los tejidos blandos. También, por ejemplo, rigidez muscular, cansancio, confusión son algunos síntomas que crea la misma fibromialgia. Más adelante vamos especificando cada cosa, las causas, síntomas que se llegan a tener y lo que es en general, que prácticamente es un dolor que a muchas personas les da en ciertos puntos del cuerpo por el mismo aumento de, por ejemplo, de la edad, ciertas vitaminas que faltan, muchas veces se dan se cree, claro está, porque no está tal cual confirmado, pero se cree que se dan en ciertas, por ejemplo, infecciones, y también algunos traumatismos en lesiones y cosas de esas. Por ejemplo, un diagnóstico para diagnosticar la fibromialgia, según los criterios de un colegio americano de reumatología, deben existir al menos en los puntos que se ven en la imagen, por ejemplo, son 18, mínimo en 11 de esos puntos al momento de palpar, debe tener dolor para poder hacer el diagnóstico como tal de si tiene o no tiene fibromialgia. Como se puede ver en la imagen, lo que está en el cuello, cerca del tórax, la nuca, la espalda alta, los costados de los glúteos, los antebrazos, rodillas, etcétera, etcétera. Mínimo 11 de esos puntos al momento de palpar, como la fibromialgia se da al momento de tener un dolor muscular, cuando se toca es cuando se duele. Y es ahí donde podemos diagnosticar o no si lo tiene o no. Vaya. Este, bueno, litología, etiología, disculpe, según litología afecta el 2% de la población adulta, pero es entre un 73 o un 88% más frecuente en mujeres que en hombres. También en la edad media de inicio de la enfermedad se sitúa entre los 34 y 57 años. La evidencia actual sugiere que la fibromialgia puede ser un trastorno de la sensibilidad al dolor por mecanismos centrales. La causa es desconocida, como lo mencioné anteriormente, no es algo muy certero, pero sí que contribuye a una alteración de la etapa 4 del sueño y a la tensión emocional. Este, que prácticamente a muchas personas en esa edad, entrando a esas edades, como ya muchos en esa etapa del sueño, como se menciona, no siempre se descansó como se es debido, sus desveladas son constantes por trabajos, por aquí y por allá. Los investigadores piensan que ciertas cosas pueden contribuir a su aparición, como lo es, por ejemplo, los eventos traumáticos como accidentes de tránsito, lo que son las lesiones frecuentes, las enfermedades como infecciones virales, y en ocasiones también se piensa que puede ser genético, que algún familiar antepasado tuvo esta enfermedad, la fibromialgia, y se puede heredar, o simplemente se encuentran los genes de las mismas personas. Ok. Hay personas que pueden estar en mayor riesgo que otras. En general, vuelvo a aclarar, a todos les puede dar, pero por ejemplo, a las personas que tienen mayor riesgo serían, por ejemplo, las mujeres que tienen el doble de probabilidades de tener fibromialgia, personas de la mediana edad, que ya mencionamos que entre los 34 años se empiezan a tener o a presentar
estos síntomas para esta misma fibromialgia. Personas con algunas enfermedades como lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y personas con algún familiar que tenga fibromialgia, como ahorita se comentó, que puede ser hereditario. Eh, por ejemplo, los síntomas y signos que se pueden apreciar en personas que tienen esta enfermedad. O sea, por ejemplo, las áreas de dolor, obviamente, son los músculos, como ahorita acabo de mencionar, al momento de palpar, es donde empieza a presentarse ese dolor. Se puede ver en el abdomen, en el cuello, en la espalda. Y los tipos de dolor son crónico o general gastrointestinales, estreñimiento, exceso de gases o náuseas. En todo el cuerpo se puede notar, por ejemplo, la fatiga, el malestar o la sensación de cansancio muscular, como es la misma sensibilidad del músculo, el dolor muscular en aparición tardía, los espasmos musculares que son los más notorios, y por ejemplo en estados de ánimos es donde empiezan a aplicar esos sentimientos de ansiedad, de nerviosismo, de altibajos emocionales. Muchas veces eh, las personas les llega a dar bastante depresión por la misma enfermedad, que es lo que causa, es parte de sus síntomas. Y por ejemplo, en los cognitivos, la falta de concentración u olvido sensitivo, como son el hormigueo y la sensibilidad al dolor. En la mano se puede también sentir, por ejemplo, la sensación al frío o el hormigueo. Y en los sueños también tienen muchísimas dificultades para dormir. O trastornos de sueños, como por ejemplo son el tratar de dormir, de forzar el sueño. Al momento de forzarlo, muchas veces terminan alucinando o terminan teniendo pesadillas o visiones que pues son parte de un muy mal descanso que el cuerpo necesita. Y también hay síntomas comunes como son la articulación rígida, la depresión, como ahorita les mencioné, el dolor de cabeza, hormigueo en los pies, irritabilidad, disculpen, menstruación dolorosa o sensibilidad al frío. Y ya, por ejemplo, el tratamiento médico en medicamentos enfocados en puro medicamento podrían ser analgésicos de venta libre, medicinas recetadas específicamente aprobadas para tratar la fibromialgia y analgésicos de venta con receta médica, ciertos antidepresivos, como lo puede ser pues, pastillas para la misma depresión, que es la que ayuda muchas veces a dormir o a tratar con ciertos problemas, ya que el cuerpo lo relaja bastante. También podemos recurrir a las inyecciones locales de los puntos dolorosos con anestésicos locales, sobre todo si luego se sigue de un masaje local, que es donde, por ejemplo, si yo tengo un dolor en la rodilla muy intenso, donde están situados ciertos ligamentos, ahí es donde puede empezar a efectuar la inyección y el masaje enfocado en esta parte de la rodilla es donde me puede ayudar muchísimo más, aún incluso teniéndolo en los antebrazos, que es en la rodilla donde tengo el mayor grado de dolor. También hay medicamentos que actúan entre otros mecanismos de acción, aumentando los niveles de serotonina, que la serotonina pues es la misma hormona que, vaya, en pocas palabras nos ayuda a ser más felices. También podemos recurrir a terapias, que es la terapia conversacional y la disminución del estrés que pueden controlar los síntomas. Y como ahorita mencionamos, los masajes enfocados en las partes afectadas. Por ejemplo, los tratamientos nutricionales empiezan a ser ya más enfocados en la alimentación. Por ejemplo, aquí como tenemos los macronutrientes, lo que son los carbohidratos, proteínas y grasas, son los que a nosotros nos van a beneficiar para en sí darle a lo que el cuerpo necesita para empezar a hacer, vaya, músculos y huesos más fortificados. Por ejemplo, las proteínas deben aportar en un 15% y en un 40% de ese 15 debe ser de origen animal y un 60% de origen vegetal. Como podemos ver ahí en medio, que son las chuletas, las pechugas, generalmente pura proteína, lo que son yogures, lácteos, etcétera. Perdón. Los hidratos de carbono, que son de un 45-50% de estos mismos, tiene que ser, por ejemplo, un 40% debe ser
hidratos de carbono complejo o de absorción más lenta, y menos de un 10% debe ser a través de azúcares simples, como por ejemplo el más conocido es el pan, lo que son el trigo, lo que son las frutas, el plátano, el melón, lo que se puede apreciar en la imagen. Y ya en los lípidos o grasas, claro, está de que en un 35% de ese 35 debe ser menos de un 7%, deben ser ácidos grasos saturados, en un 20% de ácidos grasos monoinsaturados, y entre un 5 y 7,5% deben ser ácidos grasos poliinsaturados, y menos de un 1% como los ácidos grasos trans, que son el aguacate, el aceite, aceite de oliva, lo que son ciertas plantas, cosas simples que podemos encontrar incluso en supermercados y realmente no son del todo caros, son cosas muy comunes que a nosotros nos pueden ayudar a tratar ese mismo dolor y a fortificar nuestro cuerpo. Por ejemplo, también, además de los macronutrientes, podemos estar tratando con micronutrientes, que también son muchísimo, muy importantes al momento de alimentarnos, de tener no una dieta como tal, pero sí una alimentación enfocada, no solo a tratar de ello, sino también antes de tener esa fibromialgia, a mejorar nuestro cuerpo, la vitalidad de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los micronutrientes, que es lo que más se ven, son los minerales y las vitaminas. Minerales como el magnesio, el zinc, el selenio, cloro, azufre, potasio. Todo eso se puede encontrar en aguacates, en ajos, en tomates, plátanos que ahorita mencionamos, cebollas, chuletas, perdón, en muchísimo, en muchísimo lo que viene siendo tanto verduras y en proteínas, que es lo que también nos ayuda a subir ese porcentaje de minerales, que igual pueden ser minerales que tengan 0% de kilocalorías. Y las vitaminas, por ejemplo, pueden ser encontradas en lo más simple también, que son el huevo, que eso diario se consume, es de las, según encuestas, ¿verdad? El huevo es lo que más en México se consume como alimento. Lo que son las zanahorias, el brócoli, las naranjas, los champiñones, pescados, etcétera, etcétera. Que eso también ahí es donde aumenta nuestras vitaminas necesarias, como la vitamina A, la vitamina C, la E, B6 y el ácido fólico, que igual pueden contener 0 kilocalorías, que eso también es muy bueno para nosotros, tanto como para no engordar o no saturarnos de ello, de esos mismos. Y ya, por ejemplo, una orientación al ejercicio, algo más enfocado no solo en la alimentación, sino en algo que nosotros podemos hacer para, para poder erradicar o controlarlo, la fibromialgia. Puede ser, por ejemplo, en grupos de apoyo, las técnicas de relajación, ejercicio físico, hidroterapia, aquaerobics, estiramientos o masajes específicos se pueden usar como tratamiento para empezar a calmar esos tipos de dolores. Siempre se tiene que cuidar el umbral del dolor para no causar más dolor. O sea que prácticamente no vamos a estar haciendo aerobics en un sentido muy extremo, no llevarlo a algo extremista o no llevar al cuerpo a un límite para tratar de hacerlo perfectamente o tratar de hacerlo como estirar más algo que no vamos enfocado a ello, sino simplemente a tratar de calmar el dolor. El uso de dispositivos de la electroterapia para relajar puntos dolorosos fortalece cierta musculatura o mejora la circulación. Lo más recomendable en los adultos mayores es realizar aquaerobics, cuidando el umbral del dolor, y también la hidroterapia. Dependiendo de la persona y del dolor, es muy recomendable asistir a clases acuáticas. Y también es muchísimo muy bueno realizar ejercicios aeróbicos. Y prácticamente esto es lo que nos ayuda a nosotros al momento de prácticamente tener fibromialgia o incluso antes, para poder prevenirla o controlarla de alguna manera mejor. Lo que ya vimos, la nutrición, los alimentos, lo que consumimos, las vitaminas que necesitamos, los minerales, cómo prácticamente organizarlo, qué es lo que debemos y no debemos de consumir, las maneras de tratarlo con ciertos medicamentos,
y no solo medicamentos, sino también terapias, y al momento de ir a esas terapias o llegar a tener esos masajes que nos ayudan a nosotros a poder calmar un poquito ese dolor, para poder tratarlo, podemos no simplemente ir con alguien a que nos ayude y listo, sino también nosotros mismos poder movernos con estos ejercicios que a nosotros también nos beneficia, que es nuestro cuerpo y nuestro propio movimiento, que ahí podemos, como se menciona, cuidar el umbral del dolor, calmándolo a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, y prácticamente empezar a organizar todo esto para que la fibromialgia no se nos haga algo más doloroso, algo más afectuoso a largo plazo. Prácticamente esta sería mi bibliografía y eso sería todo por mi parte. Espero de alguna manera les haya informado y pues nada, espero les haya gustado. Es algo, en mi opinión, la fibromialgia es algo que debe tratarse con seriedad, que no a cualquiera le pasa, pero a cualquiera le puede pasar. Así que es cuestión de no llegar a tener o no llegar a ese extremo para poder hacer algo desde ahora, sino desde ahorita mismo empezar a hacer algo antes de que pueda ocurrir cualquier otra cosa. Ya estar acostumbrados a una muy buena alimentación o a muy buen ejercicio nos puede beneficiar a nosotros en un futuro. Al momento de tener, por ejemplo, fibromialgia, ya saber que podemos seguir nuestro margen de alimentación, de ejercicio, de terapias de aquí y de allá y llevarlo como una vida casual y empezar a mejorarla. Así que sí, muchas gracias por escuchar y hasta luego.